Señor presidente, señor ministro Montoro, señorías, buenas tardes. En fin, decía Aristóteles que la política es el arte de lo posible. Así comencé el anterior debate de totalidad de los presupuestos y así comienzo hoy porque esto es una derivada del acuerdo con Ciudadanos. Y es una derivada cuyo cumplimiento le agradecemos mucho. En el núcleo de esta oferta extraordinaria de empleo público. Un momento, señor Latorre, un momento. Muchas gracias por su silencio. Continúe, señor Latorre. Pues el núcleo de esta oferta de empleo público es el aumento de medios en la agencia tributaria. Bueno, después de que primero el Partido Socialista y después ustedes estuviesen recortando medios en la lucha contra el fraude desde 2010, llegamos al acuerdo y fue una de las condiciones por las que votamos los presupuestos, de incrementar los medios en la lucha contra el fraude en 100 millones de euros, pero claro, luego este dinero tiene que ir a emplearse de forma efectiva. Y cuando se emplea de forma efectiva, bueno, pues nos encontramos en los presupuestos con que esto no era posible porque en la agencia tributaria, donde se gasta el 71% del dinero personal, no se podía emplear este dinero y hacía falta más empleados públicos en la agencia tributaria. Por tanto, bueno, pues este decreto ley viene a colmar esta necesidad. Y le agradecemos especialmente que lo traiga porque este decreto ley es el tercer giro de 180 grados en muy poco tiempo de la política fiscal. Miren, señorías del Partido Popular, cuando ustedes llegaron al Gobierno en 2012, su política fiscal se basó en tres grandes ejes. En primer término, la subida indiscriminada y masiva de impuestos a todos los que cumplían con los impuestos. En segundo lugar, a los que no cumplían, eso sí, se les rebajaban los impuestos y tuvieron amnistía fiscal. Y esto lo remataron con el recorte de medios en la lucha contra el fraude. Y a nosotros, han tenido que ir rectificando en el primer caso, en el caso de la amnistía fiscal, porque el Tribunal Constitucional, como algunos advertimos desde el mismo día que salió, era claramente inconstitucional e iba a ser un fracaso. Y esto lo hemos denunciado en Ciudadanos desde esta tribuna reiteradamente y hemos intentado paliarlo. Y en eso hay que reconocer que han sido mucho menos eficaces y con mucha menos voluntad a la hora de cumplir el acuerdo de investidura. Bueno, pues aquí han tenido que rectificar. Esto efectivamente prácticamente no han sido capaces. En segundo término, también han tenido que rectificar en el tema de las subidas de impuestos. Hoy, hace unos días, ustedes se comprometieron con nosotros a rebajar el IRPF a las rentas más bajas y a los grupos familiares en situaciones más comprometidas en 2.000 millones de euros. Y usted dice que es una cosa que habían hecho voluntariamente. Yo no lo sé, yo era negociador y yo la verdad es que a mí me costó sacar este tema de en adelante. Y de hecho es que es lo que le pareció a todo el mundo. Es decir, no sé, aquí he traído un titular. Montoro contesta un no rotundo a la exigencia de Ciudadanos de bajar impuestos en 2018. Evidentemente esto lo hicieron porque no les quedó más remedio. Y efectivamente, es otro giro de 180 grados en su política. Y en tercer término, que es lo que nos trae aquí, pues ustedes acaban con los recortes de medios en la lucha contra el fraude fiscal y, por fin, después de recortes desde el año 2010, la agencia tributaria va a recuperar algo de capacidad operativa. Y bueno, esto es algo que llevábamos reclamando desde hace muchísimo tiempo. Como usted conoce perfectamente, como aquí ha citado alguna persona datos, si por cada 5 euros que Alemania gasta en lucha contra el fraude, nosotros gastamos solamente 1. Si Francia tiene más de 100.000 empleados públicos dedicados a la administración tributaria, si Alemania tiene más de 70.000 y en España tenemos 24.500 y disminuyendo, pues así no es posible obtener los mismos resultados y al final tenemos más fraude fiscal y más economía sumergida. Y en este sentido, en los años en los que el Partido Popular ha estado al frente de las finanzas públicas, ha continuado este recorte de empleados en la agencia tributaria. Eran cerca de 28.000 cuando ustedes accedieron al Gobierno y ahora son poco más de 25.000. Y, esto han denunciado reiteradamente los inspectores de Hacienda, los técnicos, todos los colectivos de la agencia tributaria han dicho que estaban al límite de su capacidad operativa. Por esta razón, nosotros presentamos una enmienda, que es la enmienda 842, para que el acuerdo presupuestario en el Senado, para
para que el acuerdo presupuestario se materializase y que estos recursos se invirtiesen efectivamente en mejorar la capacidad operativa de la agencia tributaria. Dicho en román paladino, para que hubiese más funcionarios en la lucha contra el fraude y no menos. Y bueno, efectivamente, ustedes hoy traen aquí un decreto ley que hemos negociado y que consideramos que es un cambio en la dirección correcta. ¿Y qué es un cambio en la dirección correcta? Porque no solamente incrementa el número de plazas, sino también establece, y esto es verdad que es una aportación nuestra y precisamente a lo mejor por eso no lo ha comentado, que la agencia tributaria se dotará de nuevos instrumentos de recursos humanos para mejorar su capacidad operativa, lo que viene a reconocer que estos instrumentos se han quedado obsoletos y que los empleados de la agencia tributaria, los funcionarios que luchan contra el fraude, se merecen mejores instrumentos de recursos humanos para atender una situación que en algunos casos es crítica. Por otra parte, este Real Decreto Ley también es muy positivo porque incide también en otra cuestión fundamental, que es el control del gasto público. Una de las medidas fundamentales en la lucha contra el fraude es controlar cada euro de dinero público para que se emplee adecuadamente. En este sentido, tenemos previsto también en el acuerdo de investidura, y ustedes lo están llevando a efecto y es una buena idea, el control sistemático, la auditoría del gasto público, lo que es el Spending Review que se ha encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Esto también es una buena medida y aquí se complementa con las nuevas plazas de interventores y auditores del Estado y de técnicos de auditoría. De nuevo, vuelve a ser el acabar con los recortes en la lucha contra el fraude, los recortes que también ha habido en la lucha contra la corrupción y que, desde luego, es una política que no compartimos, con lo cual ahora estamos muy satisfechos de que haya un giro de 180 grados. Algo parecido se puede decir del incremento de plazas en la seguridad social o en la inspección de trabajo. Efectivamente, esto complementado con las situaciones críticas que existen ahora mismo, por una parte en la Policía Nacional relativo a la expedición del Documento Nacional de Identidad y en los examinadores de tráfico, en los cuales, pues bueno, evidentemente, según nos han informado fuentes sindicales, quizás no contribuye a resolver el problema, pero también, desde luego, a paliarlo. Bueno, pues creemos que todas estas medidas son correctas y van en la buena dirección y, en consecuencia, nosotros apoyaremos la convalidación de este decreto ley por bastantes razones. La menos importante, como ya le dije en su día en su comparecencia en la Comisión de Hacienda, es porque, claro, como esto parte de una idea nuestra, pues lógicamente estamos de acuerdo, que era el instrumentar y hacer cumplir el acuerdo de investidura en las materias de lucha contra el fraude y de mayor y mejor control del gasto público. Pero también, además de este origen, es evidente que creemos que ahora el Gobierno del Partido Popular, gracias en parte a nosotros, aunque a lo mejor no es la única razón, empieza a ir en la dirección correcta. En lugar de premiar a los defraudadores y castigar a los que cumplen, bueno, pues se dan más medios en la lucha contra el fraude fiscal y a los que cumplen ya podemos empezar a bajarles los impuestos. Creemos que son buenas noticias, que es una buena noticia que bajen los impuestos y que, específicamente respecto a este decreto ley, que lleguen refuerzos para el cumplimiento de la ley también es una buena noticia. Por todas estas razones, nuestro grupo parlamentario votará favorablemente a la convalidación de este decreto ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de la Torre.